Es extremadamente especial cuando estás adorando y estás manifestando que Dios es extraordinario. Sí. Ahora, piensa por favor, piensa antes de que iniciemos, ¿qué tan extraordinario es Dios en tu vida? Piensa en eso. ¿Qué tan grande, qué tan majestuoso es Dios en tu vida? Porque es muy fácil, muy sencillo que nosotros tengamos emociones y hablemos de Dios y digamos cosas de Dios, pero que Él no sea el centro de nuestra vida. Es más, es muy probable que en tu vida cotidiana entres en un proceso religioso y hables de Dios y tengas la palabra y la repitas, la recites, pero Dios no es el centro. Dios no es lo más importante. Haces muchas cosas que realmente no tienen que ver con Dios, que no es la esencia de tu vida, sino que simplemente eh, está ausente, está ausente. Y si eso sucede, pues determina, implica que te has dejado engañar, que hay una situación que te afecta o ni siquiera te has dado cuenta, estás ahí, wow, pero no es. Por eso Dios nos hizo una promesa. Y para las personas que toman nota, la prédica de esta mañana tiene como título La promesa. Y a nosotros nos encantan las promesas. De manera especial cuando las promesas nos anuncian eh, cosas extraordinarias. Porque todos queremos cosas extraordinarias. Todos queremos que nos pasen cosas muy especiales. Ahora, antes de entrar en tema, quiero mencionar lo siguiente. Cuando uno firma una promesa y tiene que ir a una notaría, normalmente dice promesa de compraventa. Es una promesa de un documento que se está estableciendo. Cuando uno firma esa promesa, en la promesa siempre aparecen condiciones para el que compra y condiciones para el que vende. Eso quiere decir que al firmar la promesa, siempre adquirimos derechos, pero también adquirimos obligaciones, compromisos, responsabilidades. Y Dios nos hace promesa. Claro, a nosotros nos encanta la promesa divina, nos encanta la promesa divina porque asumimos que es una promesa sin condición. Es decir, es una promesa y se me va a dar y todo lo puedo en Cristo y todas las cosas obran para mi bien, etcétera. Pero sin entender que requiere de una responsabilidad, un aporte de mi parte. Quiero pedirles por favor que me acompañen a la carta de Santiago y vamos a leer en la carta de Santiago el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tenemos? ¿Podemos leer juntos? Muy bien, pongámonos de pie, por favor. No como un acto religioso, sino un acto de reverencia a Dios. Dice en el versículo 18, leamos juntos. Por su propia voluntad
nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Padre, queremos darte gracias esta mañana, Señor. Gracias. Gracias por el poder transformador de tu palabra, Señor. Presentamos ante ti nuestro corazón, nuestros pensamientos. Presentamos ante ti todo lo que somos, Señor. Te rogamos, Señor, que nos inundes con tu presencia. Y yo clamo, Señor, para que bendigas cada persona que se ha dispuesto esta mañana, Señor, que ha sacado el tiempo, que te ha dado ese lugar de honor, Señor. Te ruego que bendigas de manera especial, abundante, sobrenatural, Señor. Te entregamos nuestra vida, Señor. Pedimos que tu palabra tenga tal poder que quede escrita en nuestro corazón y no nos permita ni pensar, ni razonar, ni culturalmente comportarnos igual, sino que sea el poder de tu palabra y la manifestación de tu Espíritu la que nos guíe, Señor. De mi parte, Padre, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis labios, te entrego todo mi ser. Te ruego, Señor, que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti, Padre Santo. Yo te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Para que fuéramos los primeros y mejores. Es decir, el plan no está para que seamos parte del montón. Hay mucha gente, millones de personas que asisten a las iglesias, pero no tienen nada que ver con una transformación, que no viven como ese fruto especial del que Dios habla, y en consecuencia sus vidas están llenas de conflictos, están llenas de angustia, llenas de muchas situaciones en las que solamente gobierna el mundo. Dice en el versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Hay un principio fundamental: Dios no cambia. Dios es igual. Dios es el mismo. Dios siempre, pase lo que pase, nunca se mueve. Está firme en su promesa, firme en su palabra, firme en lo que ha establecido. Y yo debo entender que ese es Dios. Y que cuando Él me hizo una promesa, para que la promesa se cumpla en mi vida, yo también tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad que yo tengo corresponde a lo que Dios me pide que yo haga para que esa promesa se cumpla en mi vida. Y la promesa se debe cumplir en mi vida en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Porque pensamos en la promesa desde la magia, que cuando yo me muera, yo hice cosas buenas, yo hice obras, yo me voy para el cielo. Pero no es verdad. La promesa está en que nosotros entendamos quién es, el poder que tiene y la manera como puede llevarnos a tener una vida ahora en Él, desde ahora en Él. Porque es que pensamos que la promesa es para cuando muramos, y la promesa arranca ahora, es aquí y es ahora. Amén. Entonces, en ese orden, hay un plan. ¿Cuál es la promesa para tu vida? ¿Cuál es el sueño que tienes en tu mente, en tu corazón, para que se cumpla en tu vida lo que tú tienes programado? ¿Qué es lo que tú aspiras que Dios haga por ti? ¿En dónde está esa obra extraordinaria de Dios? ¿Qué es lo que tú te imaginas que Dios va a hacer contigo? O ni siquiera te lo imaginas.
o ni siquiera está dentro del plan, o el proyecto que yo tengo del poder de Dios sobre mi vida está en que Dios me va a cumplir los anhelos de mi corazón en la tierra, me va a resolver las situaciones, me va a dar casa, carro, finca, beca. Porque si esa es la promesa, déjame decirte que eso no es verdad. Eso es una consecuencia de hacer las cosas bien, en orden. Y si haces las cosas en orden, vas a recibir bendición. Y esa bendición se va a manifestar en tu vida. Pero la promesa que Dios nos da es una promesa totalmente distinta. Tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra promesa espiritual, que es algo totalmente distinto. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ok, sencillo, ¿cierto? Muy sencillo. Parece sencillo y lo es. Ama al Señor. Y si pregunto si hay alguien aquí que ama a Dios, todos dirían: yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Pero yo quiero que reflexionemos sobre esto. Ama al Señor con todo, con todo, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y si haces una reflexión profunda, ¿amas a Dios con todo tu corazón? ¿Amas a Dios con todo tu ser? ¿Amas a Dios con toda tu mente? Porque este es el requisito fundamental para que nosotros pensemos en que la promesa se cumpla en nuestras vidas. ¿Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Dios es la razón? Cuando vienes acá, vienes porque quieres escuchar palabra viva, porque necesitas que Dios te hable y vienes buscando palabra de Dios y la recibes, oras porque esa palabra sea expedita del cielo para ti, porque quiero decirte que la palabra que Dios nos da es una palabra que no tiene condición humana, tiene condición divina, y que la palabra que Dios nos da a todos se nos da de manera diferente. Aunque es el mismo pasaje, para todos nosotros tiene un significado distinto, porque Dios sabe lo que estamos viviendo, sabe lo que estamos pensando, sabe lo que nos está pasando, y a cada uno nos habla de manera expedita, directo al corazón. Entonces, en ese orden, yo tengo que entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios está haciendo, de qué manera Dios se está moviendo. Así que, ¿lo amamos con todo nuestro corazón? Yo leía frases como esta: o Dios lo es todo para ti, o no es nada. Es decir, tú a Dios no lo puedes amar más o menos. No puedes decir: yo lo quiero un poquito. O sea, sí es importante, es muy importante, pero bueno, así que uno diga: uy, pues, o de pronto tú dices: sí es muy importante, pero haces muchas cosas que no tienen que ver con que ames a Dios con todo tu corazón.
Y el ser humano es imperfecto, absolutamente imperfecto. Y tú puedes o no puedes, te equivocas. Lo que no puedes es reiterativo en tu equivocación. No puedes equivocarte y luego volver a equivocarte en lo mismo y volver a hacer lo mismo, porque eso ya no fue algo ocasional, ya es algo reiterativo y ya eso tiene que ver con que Dios no te gobierna, sino te gobierna tu carne, te gobierna tu mente, te gobierna tu naturaleza pecaminosa. Por eso, mentir, que parece algo tan sencillo, tan elemental, es gravísimo. Porque el padre de la mentira es Satanás, dice la palabra. Y cuando tú mientes, estás honrando a Satanás. Y ahora, ¿qué es una mentira? Una mentira es cuando cambias la verdad. Una mentira es cuando afirmas algo que no es cierto. Una mentira es cuando justificas algo que no es cierto, pero tú piensas que es piadoso. Y no está bien, porque estás mintiendo. Y si estás mintiendo, no amas al Señor con todo tu corazón. A veces decir la verdad, sabes que va a doler. Entonces lo dices como una verdad a medias. Y estás mintiendo, porque una verdad a medias es una mentira completa. Amas a Dios con todo tu corazón. Si Dios lo es todo para ti, está bien, pero si no, no es nada para ti. A Dios no lo puedes medir a medias. Debemos perdonar a los que nos ofenden. Eso es tremendo. Es tremendo porque a veces nos ofenden personas que amamos mucho. En la vida cotidiana, mucha gente cuando se enoja dice cosas que no quiere decir. ¿Y a quién le dices? A tus padres, a tu pareja, a tus hijos, a tus hermanos. Hieres. Hay hermanos que le dicen a su hermano cuando está enojado: usted no diga nada porque usted es un recogido. A usted no lo regalaron, lo dejaron en la puerta de la casa. Parece un chiste, pero terrible para el corazón del que lo escucha. Porque nadie quiere sentirse así. Ah, definitivamente, a veces decimos cosas que no sentimos, que ni siquiera creemos. Pero nosotros debemos amar. Y nuestras palabras deben ser siempre una fuente de amor. Aun cuando estemos reprendiendo. Lo que pasa es que hay gente que cuando tú la reprendes, siente que la atacan. Pero reprender es necesario y es bíblico. Y es una orden que Dios da. ¿Amas a Dios con todo tu corazón? Amar a los enemigos, amar a los enemigos. Hay gente que a uno le cae mal. Hay gente que es muy antipática. Hay gente que cada vez que habla dice mentiras. Y a ti te enoja. Y lo peor es que dicen mentiras, pero se apropian de la mentira como si fuese una verdad. Pero la palabra dice que hay que amarlos. Y la única manera que nosotros tenemos de amar a esas personas es orando para que Dios los toque, para que se rindan delante de Dios. Dios nos manda
a compartir el mensaje, a anunciar las buenas nuevas. Somos cristianos. ¿Hay algún cristiano en este lugar? Ok, qué bueno. Voy a preguntar de nuevo, ¿hay algún cristiano en este lugar? Muy bien, ya aparece. Sin embargo, yo pregunto, si Dios dice, vayan y hagan discípulos, anuncien las buenas nuevas, ¿a cuántas personas esta semana le hablaste de Dios? ¿A cuántas? ¿A cuántas personas esta semana le compartiste? Porque a eso estamos llamados. Y mira, cuando estamos en el oficio que Dios nos manda, se genera un gozo indescriptible. Tú te terminas hablándole de Dios al taxista, al chofer del bus, al que te trae un pedido, al que te viene a vender algo. A todo el mundo le hablas de Dios. Porque esa es la orden. Y si amas al Señor, hacemos caso. ¿Sí? Voy a hablar aquí a los que somos hijos. Todos, ¿cierto? Yo quisiera tener a mis padres, ya no los tengo vivos. Pero a los que tienen sus padres vivos, a los que deben estar sujetos a sus padres, mi pregunta es, ¿le hacen caso a sus papás? Porque el hijo tiende a pensar, es que mi papá es muy cansón. Mi papá es obsoleto. No entiende la juventud. Mi mamá es terriblemente cansona. Pero la palabra dice que si amas, obedeces. Si amas a Dios, lo obedeces. Le haces caso. ¿Y qué nos dice Dios? Que debemos amar y vivir en amor, que debemos amar al prójimo. Y si yo amo al prójimo, pero resulta que hay alguien que me cae mal dentro del prójimo, yo no hablo mal del prójimo. No miro feo al prójimo, porque entonces no estoy amando a Dios con todo mi corazón. Y hay prójimo que uno quisiera decir, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Porque hay prójimo muy difícil, hay prójimo terriblemente difícil, aún hermanos en la fe. Pero Dios dice que debemos amar. Y ese es nuestro trabajo, amar. Y si yo amo a Dios, entonces soy obediente. Así lo que me digan no sea lo que yo quiero escuchar. Y hacer discípulos. Porque también la Gran Comisión nos dice, vayan, anuncien las buenas nuevas y hagan discípulos. Debemos discipular. ¿Y qué es discipular? Tomar persona, porque yo le puedo decir a alguien, oye, Jesús te ama. ¿Sí? Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Pero a la gente eso le va a entrar por acá y le va a salir por allá. Pero cuando tú empiezas a acompañar a la persona y a mostrarle, cuando tú haces un discípulo, el discípulo empieza a ser transformado. Suele suceder que cuando hablo con los miembros de la iglesia, ellos me narran de los procesos de transformación que han vivido sus vidas desde que están asistiendo a la iglesia. Ahora, para mí se hace evidente los grandes cambios, las grandes transformaciones, cuando uno conoce a una persona y ve lo que va pasando, lo que va sucediendo. Eso lo hace el oír la palabra, el disponer el corazón,
el buscar acercarse a Dios, el empezar a orar, y encuentras que las personas van siendo transformadas. Pero esa transformación debe ser una constante. Yo no puedo tener un nivel de transformación. En estos días se habló de la mariposa. Imagínense que la oruga se meta y se transforme, que estuvo un tiempo quieta y luego empezó a romper la crisálida y empezaron a salir las plumitas y salió un poquito la plumita y hasta ahí llegó la transformación. Esa transformación significa muerte. Porque si no se desarrolla y no sale a volar, no se cumple la transformación y morirá por falta de alimento. Porque el alimento que tenía acumulado es consumido para que se pueda llevar a cabo la transformación. Después debe salir, debe volar. ¿Estás estancado? ¿Estás en el proceso de la transformación? Porque puedo asegurarte que la gran mayoría de ustedes, desde que llegaron acá a la fecha, han sido transformados. Pero no lo suficiente. Todos necesitamos avanzar más, ir más allá, buscar más de Dios, entender su grandeza y amarlo, no parcialmente, sino con todo el corazón, porque amamos a Dios, pero lo condicionamos. Señor, yo te amo. Pero un domingo sí, un domingo no. Yo te amo, Señor. Pero los devocionales no, porque a esa hora estoy vistiéndome, a esa hora estoy durmiendo. Yo te amo, Señor. Pero tú sabes que yo pienso en ti, yo te oro a mi manera. Y mucha gente ora a su manera. Cuando va a salir a la calle, Señor, guárdame que nada me pueda lastimar, Señor, que los ladrones y todo lo malo se me vaya lejos. Cuando vas a hacer un negocio, Señor, que se haga el negocio. Amén. Y sí, mucha gente piensa de esa manera, pero Dios no quiere eso. Yo te pregunto, si te sientas en algún lugar privado y le dices a Dios, uy, Señor, estos días han sido complejos. Mi esposa, dando lata. Hay que hacer eso, hay que hacer eso. Mi jefe, la tiene montada. El presidente me vuelve loco. La crisis económica. Hablar con Dios. Parece tonto lo que les estoy diciendo, pero la palabra dice que debemos hablar con Dios, hablar como quien habla con un amigo. ¿Y saben algo sorprendente? Cuando hablamos con Dios, Él contesta. Porque no es un monólogo, es una conversación. Y Él encuentra la manera de hablarnos. Pero uno, ¿con quién habla? ¿Con quién habla mucho? ¿Con quién habla muchísimo? ¿Con quién ama? ¿Con quién ama? Por eso, antes de casarte, tú haces visita hasta que los suegros te echan. Y apenas llega a la casa, vuelve y llamas. Ya llegué. ¿Qué haces? Nada. Me iba a empillamar. Ay, yo también. Y sabes, la hamburguesa estaba rica. Y empiezan a hablar. Y a las 12:30 de la noche, sabiendo que tiene que levantarse a las 5 de la mañana. Bueno, no quiero dejar de hablar contigo, pero tenemos que madrugar. Bueno, 5 minutos más. A los 5 minutos, bueno, chao.
cuelga tú. Cuelga tú. Ahí se van otros 5 minutos. Y después de que cuelgan, un mensaje por WhatsApp. ¿Cómo extraño tu voz? Pero cuando se casan, eso tiene que incrementarse. Eso tiene que incrementarse. Eso no puede ser que se casaron y es cola con cola y hasta mañana. No. Debe incrementarse esa intimidad, esa fuerza, esa cercanía. ¿Por qué? Porque se ama. Porque la comunicación fortalece los lazos. ¿Y cómo vas a decir que amas a Dios si no hablas con Él? ¿En qué momento? ¿Cómo se desarrolla ese amor si no hablas con Él? Si no tienes tiempo para Él. Gandhi decía, me gusta el Cristo de ustedes, me gusta el Cristo de los cristianos. ¡Wow! Lo que no me gusta son los cristianos, porque no se parecen al Cristo que tienen. Tremendo. Pero Pablo nos enseña que debemos ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Imagínense cristianos tramposos, cristianos mentirosos, cristianos murmuradores, cristianos chismosos, cristianos borrachos, fornicadores, adúlteros, cristianos llenos de maldad. Eso no existe. Eso es un plagio. Eso es una mentira. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Debemos parecernos, buscar parecerlos. Y por eso se hace necesario que busquemos que esa transformación se cumpla para que la promesa se cumpla en nuestras vidas. Necesitamos que la promesa sea real. A veces usted escucha la palabra y Dios te está hablando de tu vida espiritual y te está indicando las transformaciones espirituales que tienes que vivir, pero tú escuchas la palabra y estás pensando en tus negocios, en tus cosas, para aplicarla en tu vida comercial. Ocúpate de mis cosas, dice el Señor, y yo me ocuparé de las tuyas. Pero nosotros pretendemos que todo lo que recibimos de Dios aplique para nuestras necesidades. Y Dios quiere que nos transformemos. Estar con Cristo es la meta, ¿no? Caminar con Él, ser fuente de agua viva. Pero yo quiero hacerte una pregunta y los quiero llevar a Job. Job era próspero, era rico, tenía muchos animales, tenía muchos hijos, tenía mucha riqueza, tenía excelente salud. Y era un hombre que amaba a Dios. Ahora piensa en ti y piensa en lo que tienes. Piensa en tus propiedades, piensa en tu vehículo, piensa en tu profesión, piensa en tu empresa, piensa en tu trabajo, piensa en lo que tienes. Y mírate. Salud. Mírate, por favor, mírate. Mueve tus manos así que se note, wow, mira todo lo que puedo hacer aún yo. Sí. Y piensa, ¿y qué si te quedas sin trabajo? Piénsalo, por favor. Tú puedes pensar, a mí no me pueden sacar. Yo tengo un contrato. Te pueden sacar. A mí, yo entré por ley de garantía, yo entré por concurso, soy inamovible. Hemos visto cosas peores. ¿Y qué si te quedas sin trabajo? Voy a dar un ejemplo.
Hay una institución que tiene muchísimos trabajadores y que el gobierno dijo, la liquido. Y la va a liquidar. Entonces, si la liquida, ya no hay trabajo. Te quedas sin trabajo. Voy a darles otro ejemplo. Aparte de eso, te quedas sin tu propiedad. Y tú puedes decir, la tengo como patrimonio familiar. Está el nombre del banco porque la tengo hipotecada. No sé qué pensaban los que se cayó el edificio completo sobre su propiedad. Te quedas sin tu propiedad. Te quedas sin el vehículo que tienes. Te quedas sin el título. Porque lo que tú haces de pronto se volvió obsoleto. Y lo que tú haces ahora lo hace la inteligencia artificial en 5 minutos y no cobra nada. Entonces ya no te necesito. ¿Qué pasa si te quedas sin todo eso? Que tu salud se dañe. Te quedas sin nada. ¿Qué queda de ti? ¿Qué queda de ti? Si eso pasara, ¿qué te queda? Job se quedó sin nada. Pero tenía a Dios. Tenía a Dios. A pesar de que su propia esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y la gente califica a esta mujer como una mujer demoníaca, horrible, no sé qué. Pero ella había perdido todos sus hijos. Había perdido todo lo que tenía, toda la tranquilidad, toda la comodidad, toda la paz, todo lo que tenía lo perdía y tenía un esposo ahora todo enfermo. Muérase. Pero Job tenía a Dios. Y después le volvió a dar de todo, pero mucho más de lo que tenía antes. Y le alargó la vida porque dice que vivió muchos años. Porque él tenía a Dios. Porque él no estaba sujeto a lo que tenía, sino sujeto a Dios. ¿Y tú a qué estás sujeto? ¿A qué te aferras? ¿Cuántas veces oras? Es más, oras. Los árabes oran 5 veces al día. Los musulmanes. No importa dónde estén, no importa lo que estén haciendo, hay momentos en que ellos paran para dedicarle unos minutos a Dios. Y se sincroniza. ¿Tú qué tiempo le dedicas? ¿Quieres que se cumpla la promesa? Tú quieres las bendiciones, quieres ver el poder de Dios sobre tu vida. ¿Pero qué tiempo le dedicas a Él? ¿Qué tiempo? ¿Cuál es tu grandeza? ¿Un cristiano que no enseña? ¿Un cristiano que no comparte la palabra? ¿Un cristiano que no le sirve a Dios? Peor aún, si es un cristiano que todo el tiempo se queja, un cristiano que no lo honra. ¿Qué tienes? ¿Dónde está tu compromiso con Dios? ¿Dónde está
el primer amor. La palabra nos habla del primer amor. Y vuelvo a reiterar, cuando tú conoces a Dios, tú te enamoras. Es inevitable. Es inevitable. Conocer a Dios, tener una experiencia con Dios, te enamora. Y experimentas el primer amor. Es decir, Dios es el primer amor, lo más importante en tu vida. Y en ese momento, para ti las cosas de Dios son importantes. Para ti servirle a Dios se vuelve importante. Para ti hacer cosas para Dios se vuelve importante. En ese tiempo sientes el deseo y la necesidad de dar, de ayudar, de enseñar la palabra. Te involucras. Pero el enemigo viene y empieza a sembrar cosas en tu mente y en tu corazón para que tú pierdas esa conexión y continúas, pero abandonas tu primer amor y te quedas con la palabra, te quedas con escuchar alabanza, te quedas con la costumbre, pero sin el primer amor, sin que Dios sea realmente lo más importante, sin que Dios sea la guía de tu vida. Y si es así, quedas como la mariposa tratando de sacar las alas. Estancado. Y muy probablemente próximo a morir. ¿Dónde está tu oración? Dios nos llama para que seamos genuinos, originales, íntegros, integridad, un amor verdadero a Dios, sin condición, porque Dios no va a cambiar. Nosotros somos los que cambiamos. Dios no va a cambiar. No va a cambiar su promesa. Lo que Dios te haya prometido se va a cumplir. Pase lo que pase. Dios le dijo a Abraham: te daré un hijo por medio de tu esposa. Y Sara era estéril. No podía tener hijos. Y desde que Dios le hizo la promesa y ellos empezaron a hacer caso y a caminar, Sara no creía. Si tú estudias la palabra, Sara no creía. A tal punto que Sara dijo: Dios le hizo una promesa, pues entonces voy a ayudar a Dios. Y le dijo a la esclava: Agar, acuéstate con mi esposo. El día que tu hijo nazca, me lo entregas. Eres mi esclava, ese hijo automáticamente es mío. Quiso ayudar a Dios. Ella no creía. Escuchó conversaciones por medio de la cual se reafirmaba la promesa de Dios y se reía. Se burlaba. Pero estando ya mayorcita, Dios le dio su hijo, Padre de las naciones. Dios siempre cumple. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Y eso significa que tenemos que cambiar. Necesitamos ser genuinos. Necesitamos caminar en ese amor, donde Dios es lo más importante. Dios es lo primero en nuestra vida. Es el gran amor. El enemigo te quiere robar eso. El enemigo quiere que pienses que hay otras cosas que son más importantes, más valiosas.
Pero Dios quiere que entiendas que lo más importante es Él, que no hay otro, que no hay nada que esté por encima. Si lo crees, si lo percibes, si lo adoptas como una forma de vida, entonces la promesa, y solo así, la promesa se cumplirá. Dice en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 6 dice: yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí. ¿Por qué Dios le va a decir a su pueblo, vuélvase a mí? Pues porque no está mirando a Dios, porque tiene otra prioridad. Pero Dios está pidiendo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Y en el libro de Josué, en el capítulo 1, dice en el versículo 5, durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Pero Josué amaba a Dios con todo su corazón, con todo su corazón. Josué y Caleb, los demás no. Los demás no. Y por eso los demás nunca pudieron ver cumplida la promesa en su vida. Tenían la promesa, pero jamás la vieron cumplida. Porque eran desobedientes, porque le daban prioridad a otras cosas, porque anhelaban lo que vivían en la esclavitud, porque eran rebeldes, porque eran caprichosos, porque eran murmuradores, porque eran inconformes, porque se quejaban. Nunca vieron la promesa. Pero Josué y Caleb, de muchos, fueron los únicos. Fueron los únicos. Y dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo, Él no va a cambiar. Somos nosotros los que necesitamos cambiar. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios seguirá siendo terco, seguirá siendo rebelde, seguirá andando sin la pasión que se requiere, sin amar a Dios con todo su corazón? Dios quiere un compromiso de amor genuino, porque de palabrería nadie es transformado, y con palabrería no se pagan las promesas se pagan con hechos. Hay un pacto, hay una promesa, y en la promesa hay compromisos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Lo estás cumpliendo? ¿Lo estás haciendo como Dios quiere que se haga? Solo así vale la pena. Dios nos quiere en lugares especiales. Yo les aseguro que si le haces caso a Dios, si le das a Dios ese primer lugar, Dios te coloca en lugares de honor. Dice que los reyes te servirán y que las reinas serán las nodrizas de tus hijos. Así lo dice el Señor. Dios te coloca en lugares de honor, pero tienes que darle a Dios el primer lugar.
No lo puede tener nada más, nadie más, nadie más, solo Dios. Pero si le das a Dios el primer lugar, todo lo demás se cumplirá fielmente. Es más, Dios siempre nos da mucho más de lo que nosotros imaginamos. Siempre supera nuestras expectativas. Siempre. Porque es Dios. Y su mayor placer es amar. Y si somos fieles a Él, Él no hace algo distinto que colocarnos en condiciones especiales. Y aún en medio de las tormentas, Él se encarga de nosotros. Mira esta palabra. Durante todos los días, todos, no la mayoría de los días, todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. ¡Wow! Y enemigos no te faltarán, te sobrarán. Nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, ni te abandonaré. ¡Wow! Ese es mi Dios. Me hace sentir tan seguro, me hace sentir tan lleno de paz, que aún en medio de las dificultades, Él promete, no te dejaré, no te abandonaré, estaré contigo. Pero esto aplica si lo amas con todo tu corazón, si te ocupas de permanecer en el primer amor, si servirle a Dios es para ti una prioridad. Dios no es un amuleto. Dios es el creador. Dios es todo. Sin Él no hay nada. Sin Él no hay nada. Si la promesa era para el pueblo de Dios, ¿por qué no pudieron tomarla? Porque el hecho de que exista la promesa no significa que sea un hecho para tu vida. Si tú firmas una promesa, pero no cumples tu parte, pierdes. Incluso pierdes las arras. Es decir, esa parte que tú aportas para garantizar, pero no cumples, la pierdes. Pero si tú le cumples a Dios, Él cumple sobre tu vida. Y te digo algo, nuestro aporte es insignificante comparado con lo que Él nos va a dar, con lo que Él nos da. Los planes de Él están por encima de todos. Y siempre te dará más que tu jefe, que tu líder político, que el padrino, el familiar millonario. Eso no es nada. Perdóname. Todo eso es nada comparado con Dios. Dios es todo. Dios es todo. Todo le pertenece, todo le corresponde. Es el dueño del oro y de la plata. Y cuando Dios está en tu vida y vives en Él el primer amor, la paz, la paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestros corazones. Es en Él y es para Él. La moneda de medida de Dios no es el dinero, no es el dólar, no es el euro, mucho menos el peso, ni siquiera es el oro. La moneda de medida del cielo es el tiempo. Porque si fuera dinero, tendríamos que decir, como dice una canción, que Dios de aritmética poco sabía, porque la platica la repartiste muy mal repartida, dice un vallenato.
pero no es de dinero. Dios, la medida de Dios es el tiempo. Porque conocemos muchas personas que nacieron en cunas ricas y terminaron muy pobres. Y conocemos muchas personas que nacieron en cunas sin dinero y terminaron siendo muy ricos. No es la medida del cielo. La medida del cielo es el tiempo. Y ahí Dios fue absolutamente justo. A todos nos dio el mismo tiempo, las mismas 24 horas al día, con los mismos minutos, los mismos segundos. Y tú tienes todo el tiempo y dispones del tiempo. Dios te lo dio. Dispones del tiempo para decidir cómo vivir y qué hacer con el tiempo que Dios te ha dado. ¿De qué manera lo inviertes? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te regaló? Porque cada día que pierdes, lo vas a lamentar. Tú con tu tiempo obtienes dinero, obtienes conocimiento, obtienes riqueza, obtienes todo. Lo pagas con tu tiempo. Si eres juicioso y aplicas bien tu tiempo, vas a capacitarte, vas a producir, vas a generar. Si te quedas acostado en tu casa, pues no vas a tener nada. Porque también dice la palabra que el que no trabaja, que no coma. Pero hay gente que lo pasa en la casa, perdiendo el tiempo. No ora. No busca a Dios. ¿Qué haces con tu tiempo? Hay un pasaje de la Biblia que dice, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Pero si entendemos que la medida que Dios nos da es el tiempo, porque con el tiempo nosotros construimos todo. Cuando tú tienes tiempo y salud, haces lo que quieras y construyes. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Pero ahí aplicaría, donde esté tu tiempo, allí estarán tus resultados. Si te miras, ¿qué has hecho con tu tiempo? Puedes evaluar los resultados que ahora tienes. ¿A qué le estás dedicando tu tiempo? ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Amas a Dios? ¿Cuáles fueron las razones por las que el pueblo de Dios no pudo tomar posesión de la promesa? A pesar de que era una tierra rica, muy rica, muy rica. A mí siempre me ha impactado donde se relata que los frutos eran tan grandes, tan grandes, tan grandes, que tenían que cargarlos. Un racimo de uva lo tenían que cargar entre dos hombres. Ponían una vara y colgaban ahí el fruto y lo cargaban entre dos hombres. Imagínate, así eran los racimos, así eran las frutas. Sobreabunda la leche y la miel. Eso es sinónimo de gran, gran abundancia, de mucha riqueza. Eso era lo que se decía. Pero no entraron. ¿Por qué no entraron? No entraron porque eran incrédulos. O sea, a pesar de que Dios los guió, Dios abrió el mar para que pasaran, Dios los sacó de muchos aprietos, eliminó el ejército que los venía a destruir, los acompañó en medio del calor, les puso nubes para protegerlos, les puso la luz en la noche para guiarlos, les mandó el alimento, les dio maná por mucho tiempo, provisión, que nada les faltara. A pesar de eso eran incrédulos. Y preferían pensar con su lógica y no con la sabiduría del cielo.
Y por eso, en lugar de pensar que Dios les había dado esa tierra y que Dios les garantizaba que los iba a proteger, pensaban en que los que vivían allá eran gigantes. Y no eran gigantes, los volvieron gigantes con su pensamiento. Y se llenaron de temor y no avanzaron. Y todos ellos murieron, quedaron tendidos en el desierto, uno por uno. Solo 2 pudieron entrar. ¿Por qué? Porque eran incrédulos, porque los gobernaba el miedo, porque eran rebeldes, porque murmuraban contra Moisés y contra Dios, porque les faltaba fe. Y la fe viene como consecuencia de escuchar la palabra. Si escuchas palabra cada 15 días, aquí hemos establecido unos caminos para que tú la escuches el domingo en vivo, el miércoles en vivo, el jueves los viernes de acuerdo a los ministerios, los jóvenes los sábados también. Pero todos los días a las 7 de la mañana, también escucha la palabra por medio de un devocional. Y quizás sea la única palabra que escuches. Por eso deberías ser juicioso y escucharla todos los días. Pero quizás a esa hora prefieres escuchar las noticias. Quizás a esa hora prefieres ver algo de Netflix. O quizás a esa hora prefieres dormir. Porque si es porque te estás vistiendo, porque te estás maquillando, porque te estás bañando, puedes ponerla y escucharla. Ahí no tienes que hablar, no te tienes que mostrar. Solamente con que la escuches. La pones a volumen, la puedes escuchar. Amas a Dios con todo tu corazón. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 17, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Eso es amar a Dios con todo su corazón. Con todo su corazón. Piensa por un instante. Dios le hizo una promesa durante años. Él le clamaba a todos los dioses que él se imaginaba, que él conocía, que le regalaran un hijo. Cuando se le presentó el Dios verdadero, le hizo la promesa. Pasaron años y la promesa se cumplió. Pero cuando su hijo era un adolescente y era la promesa, y Dios había dicho que iba a ser el padre de naciones, Dios le pidió una ofrenda: ofréndame a tu hijo. Y yo me imagino el momento en que Dios le dice, él no le cuestionó a Dios. Tampoco dice que le dijo a Isaac: oye, Isaac, tenemos problemas. Mira que Dios me ha planteado esto. Nada, ni le dijo a Sara: oye, Sara, tengo que hacer tal cosa. No. Él le dijo a su hijo: vamos a hacer una ofrenda. Si él le dice a Sara, Sara lo amarra. De hecho, Sara no permitiría bajo ninguna circunstancia que fuera a entregar a su hijo como ofrenda. Entonces no le dijo nada a Sara, tampoco le dijo nada a Isaac. Le dijo: Isaac, vamos a hacerle una ofrenda al Señor. Y se fueron y llevaron leña. Y cuando llegaron al lugar, dejó a los hombres que le acompañaban y se fue con Isaac cargando la leña. Isaac le preguntó: ¿y el cordero? Y Abraham dijo:
Dios lo dará. Y cuando llegaron arriba, yo me imagino todo lo que pensaba Abraham. Voy a sacrificar a mi hijo, a mi hijo. Uy, piensa como padre, los que tienen bebés, que tienen hijos grandes. Yo pienso en mis gemelos. Y si Dios dijera, dame uno de los dos, porque te los di repetidos. Piensa si entregarías a una de tus hijas, si entregarías a Néstor. Piensa si ofrendarías. Piensa al que tienes ahí al lado, si lo darías en sacrificio. Piensa. Piensa. ¿Qué pensaría? ¿Qué sentiría Abraham? Él no priorizó, es que Isaac es una promesa, es mi hijo, es el verdadero, es el que es. No. Él no lo cuestionó. Cuando llegó el momento, le dijo a Isaac, tengo que amarrarte. Y cuando lo amarró, Isaac comprendió lo que estaba pasando. Esto no lo dice la Biblia, pero yo siempre me he imaginado a Isaac amarrado encima de la leña, diciéndole, papá, ¿cómo me vas a hacer esto a mí? Habla con Dios, es tu amigo. Dile que no, por favor. Tremendo. Pero Abraham amaba a Dios con todo su corazón y empuñó el cuchillo y se dirigió a clavarlo en el corazón de su hijo para honrar a quien le había pedido ese sacrificio. Pero les aseguro que no había nada más grande en el corazón de Abraham que el amor que tenía por Isaac, el hijo de la promesa. Les aseguro que era más grande que cualquier otro amor, pero no más grande que el amor a Dios. Y por eso Abraham es el padre de la fe. Y por eso cuando Abraham ya iba a ejecutar el sacrificio, el ángel del Señor le dijo, detente. Has demostrado que amas a Dios por encima de todo. Y a través de estos más de 4000 años, Abraham es mencionado en todo lugar y será recordado siempre por ser el padre de la fe. Créanle a Dios. A ti te dice Dios, ofréndame algo de las 24 horas que te doy. Pero no lo haces. Sírveme. Pero piensas que no estás listo. Claro que el enemigo te va a tener ocupado, te va a tener enredado, porque no quieres que te levantes. Habla conmigo, saca tiempo de intimidad conmigo. Señor, tú sabes que estoy muy ocupado. Tengo reunión en la oficina. Tengo que hacer tal cosa. Tengo mucho trabajo. No entiendes que el tiempo es la medida que Dios te da y que te la puede quitar. Y a veces Dios simplemente te dice, te quedas ahí. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿De cuánto vale toda tu arrogancia? Es que tengo. Es Dios. Es Dios. Dios quiere el primer lugar. El primer lugar. Solo el primer lugar. Acompáñenme, por favor, al libro de Apocalipsis. Y vamos a leer en el capítulo 21,
Dice Apocalipsis capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Lo que estaba sentado el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua viva. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y de aquí yo quiero rescatar donde dice: el que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Versículo 7. El que salga vencedor. Y solo saldrás vencedor. Solo seremos vencedores si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo, no parcialmente, no más o menos, sino con todo. La promesa se cumple, pero tienes una parte, una responsabilidad. Conéctate, levántate, sirve. Únete al ejército de Jesucristo. Únete a ese ejército. Lo demás, todo lo demás, vendrá por añadidura. Porque no importa el ataque que tengas, yo te aseguro que si nos rendimos delante de Dios, si nos rendimos delante de Él, si lo amamos con todo nuestro corazón, el ataque queda deshecho. Porque ahí aplica que es muchísimo más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero es necesario que esté en nosotros, y estará en nosotros si lo amamos con todo nuestro corazón. Si estamos dispuestos a levantarnos para Él, a servirle sin miedo, sin cobardía, sin pereza, sin condición, sino de una manera genuina. Y para terminar, acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo, y vamos a leer en Mateo el capítulo 7. Y en el capítulo 7 vamos a leer el versículo 21. Dice allí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y podrías preguntarte: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O estoy haciendo mi voluntad, pero quiero que la voluntad mía llegue al cielo para que se cumplan mis deseos?
Dios quiere que hagamos su voluntad, que nos comprometamos, porque tenemos una promesa. Hay condiciones, hay derechos y hay deberes. Y cuando no le das a Dios el primer lugar, pasan cosas en tu vida que te derriban. Y cuando esa ruina llega, entonces quieres correr a Dios para que Dios te solucione todo. Y ahí tendrás que vivir un proceso. Dios ha hablado claro. Te he prometido. Cúmpleme tu parte. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias. Gracias por tocar nuestro corazón. Y gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu plan, tu proyecto de vida para con nosotros, Señor. Y sabemos que son extraordinarios. Y sabemos que no nos vas a dejar, que no nos vas a abandonar. Sabemos que nadie será capaz de enfrentarse a nosotros. Sabemos que estarás con nosotros. Sabemos que nos harás brillar, Señor, que pondrás a los reyes a servirnos y a las reinas como nodrizas de nuestros hijos. Sabemos, Señor, que tienes el control de todo, que aún en la tormenta, aunque estés aparentemente dormido, tú tienes el control de la tormenta, tienes el control de las aguas. De ser necesario, haces que se calmen. Inclusive, ordenas que se abra para que caminemos sobre tierra seca, Señor. Pero también nos hablas de ser rebeldes, de abandonar el primer amor, de parar el crecimiento, de apropiarnos de la palabra, pero no del hacedor de la palabra, de no amarte con todo el corazón, de condicionar nuestro servicio a ti, o de decir ni siquiera tengo tiempo para eso, de dejarnos engañar por Satanás, porque los planes que Dios tiene para nosotros son de bienestar. Pero hoy te pedimos perdón. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdona a tu iglesia por no vivir de la manera como tú quieres, por no predicar como tú quieres, por manejar el evangelio de manera light o por hablar de la promesa sin tomar en cuenta las condiciones. ¿Y qué condición tan extraordinaria? La de amarte por encima de todo, Señor. Eso implica renunciar a nuestro egoísmo, implica renunciar a nuestra pereza, implica renunciar a nuestra lógica, implica renunciar a nuestro análisis, implica renunciar a nuestros planes supuestos de bienestar para ajustarnos a lo que tú tienes, Señor, y entender que el verdadero descanso está en buscarte, en ir a la fuente, en recibir tu palabra. Padre, yo te ruego que perdones tu iglesia, pero que coloques en el corazón de todos el que podamos vivir con un amor genuino, apasionado hacia ti, un amor inquebrantable, un amor capaz de ofrendar lo más valioso para ti, Señor, sin miedo, sin vergüenza, capaz de hablar públicamente de ti, de darte honor y gloria en toda circunstancia. Gracias, gracias, Señor. Y yo esta mañana invito a todos mis hermanos que quieran pedirte perdón, porque quizás tengan que reconocer, las alas están saliendo, pero estoy paralizado y necesito salir, necesito volar, necesito que se cumpla esa transformación maravillosa que planeaste para mi vida. Así que
Si hay alguien que reconoce que ha sido rebelde, que ha sido terco, que ha sido mentiroso, que te ha fallado, que no te ha honrado, que no te ha amado con todo su corazón, póngase de pie. Y si es así, por favor, si te has puesto de pie, repite, repite. Señor, hoy, una vez más, me presento delante de ti, pero esta vez es para pedirte perdón de manera genuina. Dame convicción de pecado, porque necesito entender todo lo que he dejado de hacer que tú me pides que haga. Ayúdame, Señor, a poder vivir mi transformación tal como tú la planeaste. Ayúdame, Señor, a ser la persona que tú quieres que yo sea. Por eso, recibo a Jesús como mi Señor, pero no para decir Señor, sino para hacer su voluntad. Dame la fuerza que necesito para hacer tu voluntad, para abandonar todo lo que me aparta de ti. Espíritu Santo, ven sobre mí, lléname. No permitas que yo salga de ese lugar igual. Necesito que me toques, que me llenes, que me transformes, porque quiero amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi alma, y poder amar al prójimo como a mí mismo. Amén y amén.